Hola amigos, una vez más, aquí Guillermo Cárdenas con ustedes en estas pláticas de café. Son pláticas informales, cultura general, de todos y para todos. Vamos a hablar de un tema bastante esotérico. Me gustaría que siempre que hagamos estas cosas hay que poner un incienso o algo nomás para limpiar energías, porque vamos a hablar de temas bien puros, bien místicos, bien bonitos. Cuando hablamos del despertar de México y del mundo, pues tiene que haber una causa, porque si el despertar es un efecto, pues ¿cuál fue la causa? ¿Quién hizo que se despertara el planeta? Tocamos el tema de Regina Toischer Pérez, una mexicana nacida en México, que nació justo en el momento en que los equinoccios y los solsticios se juntan, se abren los portales, el 21 de marzo de 1948. Nació en la aldea de los Reyes, a los pies del Iztaccíhuatl, para dar cumplimiento a la profecía de que Quetzalcóatl regresaba y que la mujer dormida debe dar a luz, y nace, en lugar de un Cuauhtémoc, nació una Citlalmina, una mujer, y esta es Regina Teuscher Pérez. Teuscher porque su padre era Richard Teuscher, un alemán que vivió en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, no quiso pelear con Hitler, lo metieron a la cárcel, lo iban a matar. En eso los aliados llegan a Berlín y abren los campos de concentración de Auschwitz y todos los campos de exterminación judío, y abren las cárceles de Berlín y salen los presos, y entre esos estaba Richard Teuscher. Lo primero que hace es sale huyendo de Alemania, disparado, y además no había que quedarse, pues, el país estaba completamente destruido, y viene precisamente a México. Aquí conoce a una indígena otomí, se llama Citlali Pérez, se casa con ella y engendran un niño que, como comentábamos en la plática anterior, es un personaje muy importante para el despertar de México y del mundo. El libro es un libro maravilloso, se los recomiendo ampliamente. Tal vez es más importante que lean primero el de Regina, que es este. Es un libro pequeño, es un libro chico, es un libro histórico de Antonio Velasco Piña. A veces dice Regina y abajo dice 2 de octubre, no se olvida, dependiendo de la edición. Pero es un libro trascendental que va a cambiar tu vida, cuando menos a mí me cambió. Eh, yo quería saber un poquito más de estas cosas, y en el libro de Ayocuán habla de todas estas cosas, de cómo los cielos y los ciclos se van intercalando, y cómo todas las civilizaciones tienen 4 grandes etapas. La etapa del callar, en donde se forja la matriz de una civilización; la etapa del pensar, que es la etapa del conocimiento; luego viene la etapa del amor, y por último la etapa del osar. Si esto lo vemos en China, es la dinastía Han, y luego la dinastía Tang, y la dinastía Ming, y luego, ¿sí me explico? O sea, en cada cultura lo hay. En México está la etapa del pensar, de la etapa del callar, que es la etapa olmeca, la primera etapa. Luego viene la etapa del pensar, los grandes sabios mayas que predicen eclipses y que conocen el calendario y inventan el cero, y son los grandes pensadores de América. Luego viene la etapa del amar, la cultura zapoteca, los hospitales, la curación del espíritu, la curación del cuerpo. Ahí están los danzantes en las ruinas de Monte Albán, que son radiografías de las diferentes enfermedades del mundo espiritual, del mundo anímico en el que vivimos. Ahí se curaban en ese hospital maravilloso del amor que era Monte Albán, a media hora de la ciudad de Oaxaca, de la capital del estado de Oaxaca. Y por último, el osar, la fuerza, el que osa conquistar el mundo, es el mundo azteca. Entonces, en Sudamérica también está el chavín, que es el callar. Curiosamente, todas las culturas en el planeta que son la primera fase, como la chavín, como la olmeca, la minoica en Europa, no hay mucho, no se sabe nada, es oscuro, ¿sí me explico? Luego vienen los pensantes, son los griegos, los mayas, en el sur, los moches, y por último, los osados, pues son ya los romanos que conquistan el mundo, los aztecas que conquistan a todo el altiplano de México, casi todo el país. En Sudamérica, pues es el imperio inca, que conquistan todo el Tihuantinsuyo, que prácticamente abarcaba todo Sudamérica, dividido en sus 4 cuadrantes, el Colasuyo, Altisuyo. Entonces todo eso formaba el mundo andino, y se repite.
pero en lugar de una etapa y otra etapa y otra etapa, como siempre van ahorita, en este siglo XX, cayeron curiosamente que todo el planeta llega a su cuarta etapa y empieza una etapa nueva, que no es una sola cultura, no es nomás la cultura española o la francesa o los ingleses o los americanos, es como todos empezaron, se resistieron en cero, empieza a surgir de la nada. Y esa cultura nueva que es el callar, silencio, la introspección, la espiritualidad, esa cultura eh, eh, se debe de dar ahorita, a partir de 1948. Y en ese libro de Ayocuan, es un libro interesante, te habla todas las posibilidades, se analiza el mundo y dicen de todos los países que existen en el mundo, de todas las culturas que existen en Europa, en el Norteamérica, Sudamérica, en el Oriente, la cultura que tiene más posibilidad de generar una nueva cultura planetaria, la cultura que tiene la posibilidad de despertar a todo el planeta en un nuevo mundo de amor, de compasión, de hermandad y fraternidad, es México. Interesante. Necesitas leer todo el libro. Te dije yo la primera página y luego te digo la última. A lo mejor te echa a perder el libro, pero es bueno para que sepas la magnitud. O sea, como que dices tú, cuando me hubiera imaginado que el país que tiene la posibilidad, pues porque México es la síntesis de lo mejor de Europa y lo mejor de América. Entonces somos la síntesis, somos los herederos de las dos grandes vertientes más grandes. China como cultura está acabado. China es un fósil viviente. Digo, cero offense, o sea, no se trata de ofender a nadie, sencillamente pues viven en un fósil, son un fósil viviente. Lo que ustedes están viviendo no le aporta nada nuevo a la civilización. Los chinos nomás están copiando todo el occidente, la economía, las fábricas, la industria, todo, la tecnología, pero ¿qué está aportando China a la humanidad? Espiritualmente hablando, nada. Entonces, pues no tiene futuro como civilización. En cambio, México, que aparentemente no tiene nada, pero es que tiene todo como para una nueva cultura planetaria, porque en México sí se sabe amar. México es un país que le abre los brazos a todo el mundo. Han venido inmigrantes de todos lados aquí a México. Estados Unidos también les abría los brazos, hasta que hace 100 años, pues parece que se los cerraron. Y lo más triste es que los que cierran en Estados Unidos las fronteras y los brazos a todos los que vienen emigrando de los países como Haití, Venezuela, que vienen huyendo de los horrores de esos países para refugiarse en Estados Unidos como un sueño, los que les están prohibiendo son precisamente las gentes que vinieron. Ellos son los inmigrantes, los últimos inmigrantes. Me gustaría que cuando ellos llegaron, o sus ancestros, o sus padres y abuelos, llegaron a Estados Unidos, les hubieran cerrado las puertas en las narices, así como se las están cerrando ahorita a nuestros hermanos guatemaltecos, ecuatorianos, hondureños, venezolanos. En fin, no estamos descarrilando el tema. El libro de Regina es una historia, pero si no te digo que es una historia, es que es un cuento. No puede pasar de un cuento, es una novela, así como Pedro Páramo, una novela como Cien años de soledad, porque es totalmente surrealista. No puedes creer lo que estás narrando, lo que estás leyendo en el libro. Que cuando leí el libro, llegó un momento en que ya no dormía en la noche y no podía más que seguir leyendo y leyendo día y noche. Se me pasaron, lo terminé en 4 días. Un libro que normalmente tardas 6 semanas en leerlo, me lo eché 3 noches sin dormir. Cuando terminé dije, no puede ser, no puede ser. Dije, Regina llegó a México a la calle Alumnos número 30. La dirección, todo el mundo dice que es número 24, pero es número 30. A los pies del Castillo de Chapultepec en México, ahí en esa colonia, ahí está la casa, en la calle Alumnos, número 30. Ahí vivió este personaje Regina, el del libro. Entonces, cuando yo leí el libro dije, esto no es posible, esto no puede ser verdad. O sea, agarré un avión y me fui a la Ciudad de México y llegué y toqué la puerta. Imagínense que alguien toque en tu puerta de México, o de Tegucigalpa, o de Caracas, o de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Oye, ¿puedo pasar? A ver si le abres la puerta. Imagínense que llego yo, les timbro y me dicen, ah, sí, pásele, aquí lo estamos esperando. Me atendió Antonio Velasco Piña, el escritor del libro. Estuve platicando con él. Me dijo, ¿quieres ver el cuarto de donde vivió Regina? O sea, ¿es historia? Me dijo, sí, es una historia. Y yo soy el testigo. Yo escribí el libro porque Regina me lo pidió.
Me dijo, tú eres el testigo ocular, tú eres el que vas a contar toda mi vida, porque nomás tú lo conoces. Porque todas las demás personas que la conocen tienen fragmentos y ya no están, no están vivos. Entonces, el único que va a quedar vivo eres tú. Entonces, tú eres el testigo. ¿What? Me dijo, a ver, vámonos caminando, vamos a entrar al bosque sagrado de Chapultepec. Él me atendió a mí. Y yo, un vil piojo resucitado, que llegué a México a tumbarles la puerta. Un poquito osado, ¿verdad? O sea, tomé un vuelo nomás a la Ciudad de México a ver si era cierto. Me dijo, sí, sí, yo te explico. Me sentó en su escritorio, me enseñó las fotos. Él me dijo, aquí vivió Regina, es cierto todo esto. Te voy a llevar al bosque de Chapultepec. Dijo, la entrada sagrada, porque el bosque de Chapultepec es un bosque sagrado que existía antes de los aztecas. Por aquí entraba el emperador Moctezuma. Lo primero están los baños de Moctezuma, los baños rituales en donde se purificaba y se bañaba el emperador. Luego vamos a pedirle a los 4 cuadrantes, a los 4 vientos que nos dejen pasar al bosque sagrado. Sonó la caracola, nos dieron permiso de entrar. Pues, yo estoy viviendo. Me empezó a enseñar el bosque, los árboles vivos, el sargento, el bosque más antiguo y más, el árbol más antiguo y más grande del bosque de Chapultepec. Ese sargento vio desde la época de Acamapistli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Moctezuma, Ilhuicamina, Tizoc, Ahuizotl, Axayácatl, Moctezuma, Xocoyotzin, todos los emperadores los conoció él, los vivió en esa época. La colonia, la conquista de México, la colonia, la independencia, hasta 1847 estuvo vivo el árbol, fue cuando murió. Pero, imagínense, imagínense nada más, o sea, murió el 13 de septiembre de 1947, 1847, no sé por qué le cambió 100 años. Me contó la historia y luego me dijo, y mira, y esa piedra que ves tú, esa piedra horizontal, es un altar olmeca de hace 2500 años. Ahí está el altar. Aquí fue donde cayó el cuerpo de Juan Escutia enrollado en la bandera nacional en la toma del castillo de Chapultepec. Yo no lo puedo creer. Fue el día más impresionante de mi vida, impactante. Regresé a mi ciudad, a Monterrey, aquí al rancho al norte, y en el avión yo veía el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, ya estaba bien clarito, hasta el Citlaltépetl al fondo. Dice yo, ¿qué día? ¿Será cierto? Es que estoy soñando, me jalaba así. Sí, sí fue cierto. Tardé días en digerir eso, porque el libro de Regina es un libro impresionante. Entonces, nomás porque el que lo escribió, que es el testigo, me lo contó, nomás porque me dedicó todo un día, porque me abrió las puertas de su casa, porque me abrió las puertas al cuarto de Regina y ahí vi su Virgen de Guadalupe que le regaló su madre, que llevaba de México pues la tara tibetana que recibió cuando estuvo en el Tíbet. Entonces, ¿quién es este personaje acerca de cuál se escribió este libro? Regina. El puro nombre te dice mucho, porque Regina quiere decir reina. Entonces, Regina es la reina de México. Mi vida vive entre Reginas. Mi esposa, mi flaca, es Regina. Mi hija es Regina. Yo vivo entre Reginas. Y Regina, pues la reina de México, es la Daikini. Narra la tradición que el regreso de Quetzalcóatl era el 21 de marzo de 1948, la etapa cronológica y la etapa cósmica, en que se cierra un ciclo y se abre otro ciclo zodiacal, y nace, en lugar de un varón, un Cuauhtémoc, nace una niña, nace Tlalmina. Y esta niña recibe a todos los guardianes de la tradición olmeca, el secreto guardián de la tradición maya, el secreto guardián de la tradición zapoteca y el secreto guardián de la tradición azteca. El máximo representante de estas culturas son guardianes secretos, nadie los conoce. Solamente los conocen los verdaderos descendientes de estas 4 culturas madres que forman el mundo caleidoscópico de México. Y es muy importante porque así como los Reyes Magos llegaron a Belén cuando nació Jesús, así llegaron estos grandes magos. Estás hablando de los guardianes secretos de las grandes tradiciones, las personas más importantes de México. Llegaron a rendirle pleitesía a este niño. Cuando Regina, su madre, estaba encinta,
Regina y su esposo Richard Teuscher fueron a la Feria Mundial en Londres a comprar maquinaria porque él tenía una chocolatería. Y que les comentaba que si pueden, cuando vayan a Nueva York o cuando vayan a Chicago, si van a Suiza, allá la fábrica está en Suiza, cómprense unas trufas de champaña de la marca Teuscher, es T-E-U-S-C-H-E-R, escribe Teuscher y se pronuncia Teuscher en alemán. Es lo más sublime que se puedan imaginar. No hay chocolate más sabroso en el mundo. No les digo que se compren la caja porque valen como $5 cada chocolatito, cada trufa, pero vale la pena. Y cuando te la tomas, siéntate porque te caes de lado el día que pruebes eso. No vas a haber sentido un placer más grande en las papilas gustativas de tu boca cuando pruebes, porque se te va derritiendo la trufa con la champaña a 36 grados. Esa es la temperatura en que está templado el chocolate para que se derrite y se funda. Entonces, es una cosa increíble. Bueno, pues estos grandes artesanos, este señor Teuscher, el papá de Regina, era chocolatero, saliendo de Alemania, y estaban en Londres y estando en la exposición universal, de repente llegaron 3 personas así con esas túnicas safrón raras, y esos gorros raros, y le dicen, él es el Tagdra Rinpoche, el representante de su santidad, el Dalai Lama, aquí en Londres. El Dalai Lama es muy pequeño, está recién nacido, es jovencito, está en el Tíbet, no pudo viajar, pero él es el regente del Tíbet. Y esta persona, cuando ve a Citlali Pérez, le ve el vientre y le ve los ojos, y le dice, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque la criatura que traes es una gran daikini, es una persona que viene de los séptimos cielos a desempeñar una función importantísima en estos momentos actuales. La persona que viene en tu vientre es un ser de luz con la responsabilidad, el menester de despertar a la humanidad, de despertar al país de México. Estos señores se quedaron así, como, ¿qué les está pasando? ¿Estos monjes estarán intoxicados? ¿Habrá peyote en el Tíbet o qué onda? Nada, le dijo, nomás para que sepan, esta es mi tarjeta, esta es mi dirección, nosotros nos podemos hacer responsable de la educación de este ser de luz, de esta daikini que viene en tu vientre y podemos formarla para el papel que le toca desempeñar durante su vida. Es que esta pareja estaba absorta, no sabía lo que les estaba pasando, o sea, qué locura. Y efectivamente, cuando Regina nació en la Aldea de los Reyes, empezaron los pastores, empezaron los guardianes secretos de las tradiciones, empezaron los grandes emisarios de todo el país, de las águilas, a rendirle pleitesía a la reina. Se corrió la voz y estuvo viviendo en México 2 años hasta que a los 3 años ya se la llevan a vivir al Tíbet y se van con todas las posesiones. Esta pequeña familia, Richard Teuscher, Citlali Pérez y la pequeña Regina, a vivir al Asha, al Potala, en donde vivía el Dalai Lama. Y ahí el Tagra Rinpoche se encarga de la educación de Regina. En esa época, estamos hablando como de 1949 más o menos, no, 48, 49, sí, en 1900, sí, 1950, y les toca a ellos la invasión de China en el Tíbet, y salen huyendo la corte del Dalai Lama al exilio con Reginita, una niña de 4 años, 5 años, y salen en la noche huyendo del Asha. El ejército chino quería matar a todos los gobernantes del Tíbet, incluyendo al Dalai Lama, y eh, al día siguiente, cuando rompen el cerco, salen huyendo, en el cerco mueren los papás de Regina, y Regina se queda con el Dalai Lama, que era también un niño chiquito de 12 años, era un niño pequeño, y la pequeña Reginita, pues ahí va en la procesión con los monjes tibetanos y llegaron a un cañón, un valle de varios kilómetros en el monte Karakorum y el monte Kailash, o sea, en los Himalayas por el Everest, y toda la flota de aviones de China, cuando se dan cuenta, van directamente sobre los tibetanos que huyeron en la noche del cerco del Asha,
Lhasa, la ciudad donde está el Potala, el palacio del Dalai Lama, y pues la muerte era inminente, porque los aviones, pues una vuelta y otra vuelta y otra vuelta hasta que aniquilaran a toda la caravana. No había escapatoria, en el Tíbet no hay árboles, no hay dónde esconderte, no hay muchas cuevas, o sea, tenías que seguir caminando por ese caminito, eh, y en eso le preguntan al Dalai Lama, ¿qué hacemos? El Tagra Rinpoche le dijo, pues su santidad, aquí está Reginita, aquí está Regina. Entonces le dice el Dalai Lama, ¿qué hacemos, Regina? Un niño de 8 años diciéndole a una niña de 4 años, 5 años. Y dijo, pues vamos a escondernos, vamos a jugar a las escondidas. Dijo, vamos a que no nos vean. Y Regina se sienta y empieza a convocar a todos los vapores de la Tierra, a los humores, a todas las densidades acuáticas, a las nubes, y convoca al viento del este y a las nubes del este y al viento del norte y a las nubes del norte y a las del oriente y el occidente, y convoca a todas las nubes de todo el planeta a que se junten, y en cuestión de horas todo el valle era una capa de nubes completamente cerrada que los aviones chinos no podían penetrar. No veían absolutamente nada. Jamás había habido una nube en esa parte del Tíbet. Jamás llegan las nubes a esas alturas. Ella las convocó de todo el planeta los 4 años. Eso no lo hace un ser normal, común y silvestre como nosotros. O sea, son seres de luz, son daikini, son arcángeles. Entonces, convoca, y bajo ese manto de nubes van los tibetanos y van y van y van hasta que salen a la India y piden asilo ahí en la India. Sin embargo, antes de salir del Tíbet, el Tagra Rinpoche se separa del Dalai Lama y se lleva a Regina a un valle oculto entre las montañas del Himalaya, en donde está una de las grandes bibliotecas escondidas, donde están todos los libros sagrados de la humanidad, y se dedica a educar a Regina desde los 6 años hasta los 17 años, que los chinos los descubren, y ahí le enseña todo lo que tiene que aprender Regina de su ministerio. Los chinos descubren el refugio de Regina, matan al Tagra Rinpoche, agarran a la niña y se la llevan a China, a mainland China, a una prisión para mujeres aristócratas, cortesanas, para que aprendan a vivir el régimen comunista chino, el régimen de Mao Tse. Entonces, es un reformatorio, y ahí Regina empieza a aprender cómo comportarse. Pensaban que era una niña rica, spoiled, o sea, echada a perder por la corte del Tíbet. Ahí estaban las cortesanas que vivían en la ciudad prohibida de Beijing, o sea, todas las concubinas del emperador y toda la gente que no iban con el régimen comunista iban a dar esa cárcel. Pero curiosamente, el jardinero de la cárcel era un maestro en campanas y tambores sagrados. Era la persona más sabia en el mundo de cómo tocar instrumentos religiosos. Y enseña a Regina, la agarra y le dice, tú vas a dar las campanadas de las horas, porque así se manejan en China, son con gongs, y le enseña cómo ir tocando los instrumentos y cómo distinguir los címbalos y los sonidos. Dijo, porque vas a necesitar en algún momento utilizar campanas sagradas. Entonces enseña el uso ritual de instrumentos sagrados a esta niña. Cuando pasan 3 años de reformatorio, Regina cumple los 20 años y el director de la cárcel le dice, creo que ya estás rehabilitada, creo que ya estás lista para irte al mundo, sal de la cárcel. Y dijo, y es más, y aquí están tus pertenencias, el baúl, lo que te confiscamos cuando tú entraste aquí, lo que tenías allá en tu caverna en el Tíbet. Y Regina, no sabiendo de dónde venía esto, hasta había una bolsa con diamantes que le había dejado su papá, llevaba un saquito con diamantes, era suizo, era alemán, y le dijo, no me interesan esas cosas mundanas, capitalistas, se las regalo, ¿yo para qué las quiero? Entonces le dijo el director de la cárcel, así se habla, eso, me quedo muy tranquilo
porque has sido ahora sí bien transformada y bien educada. Y dijo Regina, aquí se quedan. Y le dice el director, ¿sabes qué? No necesitamos de tus limosnas, ni necesitamos de tus regalos capitalistas. Mejor llévate tus triques y tus cachivaches, porque tampoco los necesitamos nosotros. Herencias del capitalismo burgués. Entonces, pues sale Regina directamente a México, a la única dirección que sabía que le habían escrito sus padres. La calle Alumnos número 30 en la Ciudad de México, en la casa de los amigos de los Teuscher, que tenían una casa de campo a los pies del Iztaccíhuatl, que es donde Regina había nacido porque habían ido a pasar un día de campo, esta pareja de alemanes y otomís, a visitarlos, y ahí se le vino el niño, empezaron las contracciones, y ahí tuvo Citlali a Regina, a los pies del Iztaccíhuatl, en el punto más cerca, en la aldea de los Reyes. Entonces, eran muy amigos Richard Teuscher y estas gentes, los Velasco Piña. Entonces llega a este lugar. Cuando llega a México, a Veracruz, ve un calendario así en la pared y vio la pirámide del Sol y me dijo, ¿qué es eso? Ese es Teotihuacán. Dijo, ahí necesito ir y necesito ir mañana, el 21 de marzo de 1968. Entonces agarró un autobús que se fue de Veracruz, del puerto de Veracruz, pasó por Orizaba, ya saben el camino, y llegando a la Ciudad de México, en Teotihuacán se bajó y llegó, y su primer trabajo fue eh, hacer la batalla de la luna, en la pirámide de la luna, en Teotihuacán, no la del sol, la luna, que es la energía negativa, la energía que hace que el ser humano viva en un sueño en donde creemos que yo soy yo y tú eres tú y él es él y lo suyo y lo mío y esa confusión que tenemos, que no nos damos cuenta que tú y yo somos uno, tú eres yo y yo soy tú y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces, esa fuerza negativa que la ejerce la pirámide de la luna, Regina gana la batalla cuando en la mañana llegan los 4 guardianes de las 4 tradiciones y tienen una pelea en el mundo metafísico, en el mundo espiritual, junto con los grandes guardianes de México, de los caballeros aztecas, los caballeros tigres, de los grandes guerreros, de las mujeres amazonas, de todos los grandes guardianes de las tradiciones mexicanas y americanas, se juntan y los 4 guardianes de las tradiciones mexicanas en cada uno de los 4 lados va subiendo por las pirámides, por los 4 lados de la pirámide hasta llegar arriba y vencen y aplacan la energía negativa que ejercía la pirámide de la luna. Y el ser humano en 1968 como que de repente empieza a sentir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué el país está dividido? ¿Por qué existe el comunismo? ¿Y por qué existe el capitalismo? ¿Y por qué hay ricos? ¿Y por qué hay pobres? ¿Y por qué unos abusan de otros? Y como que empiezan a despertar de un sueño aletargado. Los que más ven esas cosas son los estudiantes, los huercos de 18 años, 20 años, pues son los más despiertos y empiezan a hacer los movimientos estudiantiles, primero en París, la primavera de París, y luego vienen los movimientos estudiantiles en México, el Politécnico y la Isaco Chaterena, la preparatoria y el Politécnico Nacional. Y entonces Regina eh, rompe la cárcel de la luna y los seres humanos despiertan por primera vez. Entonces todo el mundo empieza a tener un momento de cordura y viene el peace and love y los hippies y todo ese tipo de cosas y se empiezan a cuestionar las leyes sociales y las costumbres sociales que no llegan a nada. Regina llega a la Ciudad de México, vive durante unos meses, 5 o 6 meses, en la calle Alumno número 30, que fue donde me tocó ir a mí a tocar la puerta y me abrieron. Aquí están las fotos. Esta es la Virgen de Guadalupe que trajo Regina, que le regaló su madre, Citlali Pérez, se llevó al Tíbet su Virgen de Guadalupe, y esta es una tara tibetana que se le regaló el Tagra Rinpoche, su baúl en donde guardó todas sus pertenencias, su camita. Este es el cuarto que existe ahorita y me permitieron entrar, me permitieron estar todo el tiempo que quisiera. Es una experiencia sublime, más allá, beyond words, más allá de toda explicación. Es una experiencia inenarrable, un amor inefable el que se siente en ese lugar. Tiene la campana de Regina, la puedes tocar, ya no está, se la robaron.
pero sí, la espiritualidad está íntegro como dejó el cuartito Regina. Y Regina empieza a hacer varias cosas, dice hay que despertar a la nación, se necesita hacer una marcha que vaya del castillo de Chapultepec hasta el Zócalo. Estamos hablando de 1968, Díaz Ordaz. El gobierno de México tenía mucho miedo a una sublevación. Estaban los movimientos estudiantiles, había manifestaciones de la Universidad de México hacia el centro. El rector Barrios encabezó una manifestación. Regina abrió la manifestación, iban ella y el doctor Barrios, el rector del gran centro, que es la Universidad de la Ciudad de México, el del Politécnico Nacional, el director de la Isaac Chaterena, todas estas gentes iban y Regina en el centro encabezando esta gran manifestación y dijo, ahora sí viene la buena, desde el cerro de Chapultepec hasta el Zócalo. Tuvieron que pedir permiso a las autoridades madrileñas, o sea, no se podían hacer manifestaciones en México. Pensaba el gobierno que era un golpe de Estado. Y dijo Regina, y aparte la necesitamos hacer cuando menos que haya como 400,000 gentes. Más de 250, menos de 250 no jala. Tenemos que despertar a los volcanes, los habitantes más antiguos de México, y la marcha tiene que ser en silencio. Y los guardianes de la tradición dijeron, Regina, con todo el respeto, son muchachos de 18 años, 20 años. ¿Cómo los vas a tener callados? En medio millón de muchachos y de trabajadores y de enfermeras y secretarios y albañiles. ¿Cómo? Pues van a andar grite, 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 rompiendo vidrios y haciendo destrozos. Pues tiene que estar en silencio. Y el que no pueda callarse, que se ponga un tafetán en la boca. Pues en 3 días no quedaba una banda adhesiva, ni había un tafetán, ni una cinta plateada para ductos en toda la Ciudad de México. Todo el mundo compró una porque dijeron, nadie vamos a aguantar una caminata de 6 horas, 8 horas con la boca tapada. Y empezó la peregrinación desde el bosque de Chapultepec. Le pidieron permiso al sargento, a los grandes árboles, a los grandes sabinos, que son los árboles más grandes que existen en el bosque de Chapultepec, son los guardianes, es un bosque sagrado, y estos árboles ahuehuetes, que se llaman en náhuatl, estos ahuehuetes les dieron el permiso y se arranca la manifestación. Se va por todo el Paseo de la Reforma, 5 de mayo, cuando pasan por la Embajada Americana, todos los americanos estaban así, y venía el desfile en total silencio. Los desfiles que había habido de la Revolución Cubana y los que van del Monumento de la Revolución, van rompiendo vidrios y coches y quemando, estos iban en orden callados. Mandaron telegramas a Washington a decir, no entendemos qué está pasando. No ha habido una sola falta de respeto, una profanación. No ha habido un solo grito hacia la embajada americana. Dijo, nunca en la historia había pasado eso. Pasó la manifestación como si no existiera el consulado ni la embajada americana. Dio la vuelta en la Alameda, 5 de mayo, y llegó al Zócalo. Llegaron las 400,000 gentes, llenaron el centro y Regina, en pleno uso de sus facultades, dijo la Santa María. Hay una campana que hicieron los alquimistas, especialmente para despertar al pueblo de México, que contiene oro, plata, bronce. Subió, pidió permiso y empezó a teñir, ¿cómo se dice? Tañerlas, a tocar las campanas con fuerza, como la de Ikini, que es con vigor, de una manera que solamente un ser todopoderoso lo puede hacer, al grado de que tocó el instrumento, tocó esa campana que nunca se toca, que estaba guardada para eso. Si lo tocas ahorita tú o yo, no pasa nada, suena la campana. Ella sabía tocar instrumentos sagrados y despierta esos sonidos a todo el zócalo, y la reja que está en el órgano, que está en el coro de la Catedral de la Ciudad de México, enfrente del órgano, esa reja maravillosa es de un metal que se llama tumbaga. Es oro, plata, cobre y bronce. Esas rejas, esas tubos que están ahorita, si tú vas a la Catedral de México, los ves, son los que están ahorita, los hicieron unos alquimistas chinos.
en la época de la dinastía Ming, porque sabían que se iban a necesitar para despertar al país, para despertar a los volcanes. Entonces lo desarmaron y se trajeron tubo tras tubo en la nao de la China, en barco desde Beijing, desde Shanghai, desde China, pasaron por Manila, llegaron al puerto de Veracruz y al lomo de mula, llegaron a la Ciudad de México e hicieron las rejas de la catedral. Obviamente los alquimistas sí sabían lo que estaban haciendo, las demás personas nadie sabía lo que estaba sucediendo. Cuando la campana sagrada, la Santa María, suena, cuando la saben tocar, todo el órgano, toda esa reja empieza a reverberar y se hace un diapasón, es como un instrumento musical y toda la catedral empieza a resonar como si fuera un tambor o una caja de resonancia. Entonces, ese sonido, el tan, talán, talán, el de la catedral, es una vibración que despierta las conciencias, despierta el mundo. La idea era despertar a los dos grandes volcanes. La ceremonia fue un éxito, se reunió la cantidad de gente, todos en silencio. Eso está escrito, eso es histórico. Si agarras una revista Proceso, ahí está narrado. De hecho, está la foto de Regina encabezando no es manifestación, la marcha, vamos a decir así, del silencio. Se llama la marcha del silencio o la manifestación del silencio. Se reunió, se llenó el zócalo, se tiñeron las campanas, se despertaron las conciencias y se terminó la ceremonia, todos en paz. El gobierno estaba atónito, pensaba que era un golpe de Estado, pensaban que los iban a derrocar. El PRI siempre tuvo miedo de que lo fueran a derrocar, porque como no era un gobierno legítimo, pues el que está en el poder mal habido, el que se robó el poder, siempre tiene miedo que se la quiten, tiene esa como que paranoia, así es el poder, porque no era un poder legítimo. Las elecciones eran compradas. Entonces, por 70 años duró esta dinastía. Finalmente se acabó, pero en esa época estaba en todo su apogeo, era una represión brutal. Y Regina se va a dormir a la aldea de los Reyes a celebrar y cuando se despierta se da cuenta que todos habían despierto, que el Popocatépetl estaba despierto, el ciudadano más grande de México, el más antiguo de todo México, estaba despierto, pero la volcana, el Iztaccíhuatl, no despertó. Todo el esfuerzo, la manifestación, las campanas no pudieron despertar de su sopor por un desbalance de fuerzas masculinas y femeninas. El imperio azteca rompió el balance yin-yang, masculino-femenino, y el estado azteca fue un estado masculino avasallador, brutal, tremendo, y fue anulando y bajando lo femenino. Por eso la mujer mexicana tiende a ser sumisa, es la naturaleza, así la fueron apocando. Entonces, el poder femenino se fue haciendo pequeño y el poder masculino trató de subir. Eso es un error, es como la energía, tiene que haber masculino y positivo, pero no puede nomás haber uno y no el otro porque no jala, tiene que haber los dos polos. Entonces, debido a ese desbalance, no pudo despertarse la volcana. Entonces dijo Regina, entonces lo único que nos queda es un sacrificio, un autosacrificio de sangre. Entonces tenemos que hacer un sacrificio como lo hacían los antiguos toltecas, los Censon Wishnahua, los 400 urianos, y hay que morir 400 gentes en autoinmulación, en total agradecimiento, dándole las gracias a tu asesino, al que te corta la cabeza, a tu verdugo, sin rencor, sin miedo, en total paz, como Cordero Pascual, para que la sangre del mártir pueda brotar. Cuando el cristianismo agarró fuerza realmente, en el momento que Nerón declaró a los cristianos los causantes del incendio de Roma y empezó a matarlos. Y luego viene la persecución de Diocleciano. O sea, estos emperadores que hicieron estas masacres de cristianos, que los juntaban en el Coliseo y se los echaban a las fieras y todo eso, otros los quemaban vivos en las estacas, les ponían brea y les echaban lumbre. Esa sangre de mártir es la que
florece, es la azucena que florece y hace que las religiones crezcan. Entonces, esta sangre regada en México iba a surgir como una nueva cultura planetaria, iba a hacer posible que despertara la volcana. No había otra opción y ese era el resultado. Entonces empiezan a hacer desde junio, julio, agosto, después de que ella despertó los 4 elementos de Teotihuacán, en el equinoccio de, no, perdón, en solsticio de verano, se junta ella con todos los 4 guardianes, se meten a la pirámide del Sol, y allá adentro hay un espacio con 4 pétalos, es como una florecita de 4 pétalos, y en el centro ahí está la tierra, el viento, el agua, el fuego. Los 4 elementos es un quincunque, así se le llama a esa figura. Ahí despierta esos elementos y pone a trabajar a la pirámide del Sol. Hay un libro muy bonito que se llama El despertar de Teotihuacán, narra exactamente lo que sucedió en ese día, de Antonio Velasco Piña, El despertar de Teotihuacán. Búsquenlo, es una joya. Después de eso, la manifestación dice, pues ahora sí, viene el sacrificio, la autoinmolación. Entonces, para despertar al país, se escogen a 400 ciudadanos despiertos, pues, entre ellos a los 4 guardianes de las 4 tradiciones, el guardián de la tradición olmeca, el guardián de la tradición maya, el guardián de la tradición azteca, el guardián de la tradición zapoteca, más aparte otros 396 ciudadanos, y juntan los 400 surianos. Y esos van durante un mes a la Basílica de Guadalupe en peregrinación a pedir fuerzas hasta que un 2 de octubre, que es el día escogido, van a la basílica y llegan cantando, llegan felices a Nonoalco Tlatelolco, que fue donde se distorsionaron las energías masculinas y femeninas. Acuérdense que México Tenochtitlan estaba dividido en México Tenochtitlan y Nonoalco Tlatelolco, eran 2 ciudades hermanas. Uno eran los comerciantes, las mujeres, otros eran los guerreros, los hombres, el templo mayor, los sacrificios. Esto se fue haciendo grande, Tenochtitlan, y Nonoalco Tlatelolco se quedó como un centro administrativo y de comercio y de artes como el tejido y cosas artesanales. Entonces hay un momostli ahí redondo de Quetzalcóatl en el centro de Nonoalco Tlatelolco, en lo que ahorita es la Plaza de las Tres Culturas, y ahí llegan Regina con los 399 surianos, se forman los 400 surianos, y justamente en ese día, en ese momento, había una gran manifestación y un gran revuelo en la Plaza de las Tres Culturas, que estaban los estudiantes pidiéndole al gobierno que liberaran a los presos políticos, y ya saben, ustedes conocen las manifestaciones estudiantiles del 68, o sea, tremendo. El gobierno de Díaz Ordaz, en esa época, él estaba en Guadalajara ese día, pero estaba Luis Echeverría Álvarez, que era el ministro de Gobernación, y dice, tenemos que poner alto a esto porque ya vienen las Olimpiadas justo en 10, 15 días. Es una vergüenza que lleguen la gente de todo el mundo, y México convulso con estas manifestaciones en el Paseo de la Reforma y en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, concilia, junta a todo el ejército mexicano y los pone ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y para detonar, eh, él hace un plan maquiavélico oscuro, y junta a lo que es el Batallón Olimpia, que se infiltra en el edificio Chihuahua de la Plaza de las Tres Culturas, la que está enfrente de las ruinas precolombinas, y unos soldados vestidos de civiles empiezan, cuando les da la señal, un helicóptero, una bengala, empiezan a dispararle a los soldados. Los soldados, que estaban muy tranquilos, en paz, nomás cuidando el orden, los citaron ahí. Los soldados están listos para cualquier cosa, pero no pensaban que iba a haber nada, como ya se habían citado varias manifestaciones. Y justo en ese momento llega Regina, llegan al Momostli, a ese templo circular de Quetzalcóatl, levantan la bandera mexicana, y cuando el helicóptero da la bengala, empieza el cruce de fuegos cruzados.
y desde el helicóptero traspasan el cuerpo de Regina con una bazuca, y el ejército mexicano empieza a disparar contra los estudiantes. El ejército estaba muy tranquilo, en paz, pero cuando les empiezan a disparar a ellos y empiezan a caer los soldados, pues ellos creen que son los estudiantes que estaban en la plaza. Había más de 1000 gentes, casi 2000 gentes revueltos entre estudiantes, vendedores, amas de casa, secretarias, enfermeras, enfermeros, doctores, el pueblo. Y entre todos esos 2, 3000 gentes, los 400 Cuistagua. Y la reina de México cae con la bandera mexicana, se le envuelve en su cuerpo y cae con el corazón destrozado al suelo, con su sangre derramada en el momostle. Es un momento muy impresionante, perdónenme, no lo puedo digerir, no lo puedo trascender. Cada vez que lo cuento me pasa lo mismo. Perdónenme, digo, no es mi intención, pero así sucedió. La persona que estaba ahí presente, la que presenció esto, me lo contó a mí. El testigo, Antonio Velasco Piña, y el cuerpo de Regina lo agarra el ejército y lo manda junto con 21 estudiantes acribillados a diferentes delegaciones. Mandan 4 cuerpos a la delegación de Iztapalapa y 5 a la de Benito Juárez y otros a la de Cuauhtémoc. Los padres de los miles de desaparecidos empiezan a buscar por todas las morgues, por todos los lugares, los cuerpos de sus hijos que no llegaron a la casa en la noche. Imagínense la desesperación de saber que pasó algo tremendo. No es como ahorita que hay celulares, no sabías. Nomás se corrió la voz de que hubo una matanza, una masacre tremendo en Tlatelolco, y muchos muchachos pues salieron huyendo por una puerta, otros salieron huyendo por otros los pescó el fuego cruzado y perecieron. Entonces agarraron a los miles de cadáveres, los desaparecieron en aviones, los tiraron al mar, agarraron solamente 21, que son los nombres de los que están en un monumento ahí en Nonoalco, perdón, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Dice aquí, el 2 de octubre fallecieron fulano, sultano y mengano, y dice Regina Teuscher. No Regina Teuscher Pérez, nomás Teuscher, otro nombre. La verdad, agarraron el cuerpo de Regina y se lo llevaron a una de las delegaciones, y los demás quedaron perdidos. El testigo recuperó el cuerpo de Regina de la morgue, se lo trajo en su coche hasta la Aldea de los Reyes, y los guardianes de las tradiciones lo enterraron en una caverna en los hielos del Iztaccíhuatl. Ahí está enterrada Regina, la reina de México. Con este sacrificio sí despertó la volcana. Entonces, a partir del 2 de octubre de 1968, los 2 grandes y más antiguos ciudadanos de México, hombre y mujer, la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, están ayudándonos y luchando la batalla contra la negatividad, contra el narco, contra la magia negra, contra todas esas fuerzas negativas que quieren destruir a México porque no quieren que triunfe la luz. Entonces, esa lucha, bien y mal, día y noche, eterna, cósmica, que existe desde siempre y que se preservará secula seculorum, porque es la densidad de la materia contra la luz del espíritu, esa lucha que va haciéndonos crecer como seres humanos, tiene otra etapa, otro espiral de cada 2400 años, de cada 12000 años, 24000 años, 36000 años, en ciclo que es histórico, y aparte que es pues como una espiral que va, no es una historia lineal, sino que va girando. Entonces, la Iztaccíhuatl despierta y está a todo lo que da, apoyándonos, luchando junto con su pareja, el Popocatépetl, y no hay quien los pare. El que diga que todo va mal, pues no se ha dado cuenta realmente. Eh, eh, hay grupos, hay gente que sí está al pendiente de lo que está pasando. Fíjense, por ejemplo, antiguamente los matachines que conocimos todos de niño eran hombres que bailaban. Ahorita ya no son hombres, son mujeres, porque la mujer es la que ha agarrado las labores cotidianas como su apostolado. Ha hecho grandioso el trabajo femenino, lo ha elevado. Ahora son las grandes danzantes, ya no son los caballeros águila y los caballeros tigres, ahora son las mujeres
los nuevos danzantes de las matachines, ¿se han dado cuenta? En Ciudad Juárez, las matanzas de mujeres, lo que había, hasta que un grupo de mujeres dijo, ¿saben qué? Vamos a salirnos a la calle, vamos a rezar el rosario. Y se salieron un grupo de mujeres, un grupo de amas de casa, a rezar el rosario en medio de las balaceras y de todo, en medio de Ciudad Juárez, y cada vez más gente y más gente y más gente, hasta que se acabaron. ¿Hace cuánto que no han oído una balacera o una matanza de mujeres en Ciudad Juárez? ¿Hace cuántos años? Acuérdense, hace poquitos años mataron a mujeres todas las noches, una cosa tremenda. Entonces, el que diga que no está progresando el país, pues no ha visto bien. Hoy que se está cayendo la economía, es que el México no es la economía, México no es el peso, México no es el Banco de México, México no es el gobierno que tenemos, México no es Mexicana de Aviación o la Marina o la... México somos el conjunto de 120 millones o de almas de mexicanos que tenemos esta herencia mestiza, todos guadalupanos, comunistas, marxistas, pero guadalupanos, seamos lo que sea, pero siempre guadalupanos, porque es lo que nos une, es la unión, las dos manos de la morenita, una española y una indígena, y estas dos manos es el mestizaje que nos hace fuertes. Entonces, Regina es un personaje que nadie conoce. Sucedieron dos cosas al mismo tiempo en la Plaza de las Culturas el 2 de octubre a las 6 de la tarde. Por un lado, los estudiantes se desaparecieron, el Comité Nacional de Huelga y eso se desintegró. Ese mismo día, el ejército mexicano acabó con todos los estudiantes y a los que quedaron vivos los amarró y los metió a la cárcel y ya estuvieron mucho tiempo detenidos miles de mexicanos, prisioneros, jovencitos. Todavía viven algunos de ellos, todavía están vivos, 1968. Sí, sí, hay muchos vivos todavía, que te cuenten los horrores que vivieron esa noche. Pero al mismo tiempo que pasaba eso, había un grupito de 400 surianos, los Senson Wishnahua de la tradición azteca, que hicieron performance, ¿cómo se dice? Desarrollaron y ejecutaron uno de los rituales más sagrados de la humanidad, que es el autosacrificio, en aras de un bien mayor. Estos 400 hermanos de nosotros, los 400, derramaron su sangre en Tlatelolco, en Onomalco, Tlatelolco, en las ruinas precolombinas que están vivas. Cuando vayan a la Ciudad de México, visítenlo. Es impresionante. Todavía los pajaritos, si los oyes, te cuentan la historia. Es muy impresionante la Plaza de las Tres Culturas, porque está la cultura azteca, está la cultura colonial, una iglesia de Tlatelolco, Santiago de Tlatelolco, y están los edificios modernos. Entonces, las tres culturas, por eso se llama Plaza de las Tres Culturas. Pues ahí dio inicio el despertar de la nueva cultura planetaria, ahí dio inicio el despertar de México y de ahí se organizó la energía y se organizaron las cosas que están cambiando, pero ahora sí a pasos agigantados, diario a la nación. Entonces, el que cree que todo está perdido, pues no ha entendido nada, porque apenas está empezando. El que cree que el show ya se acabó, pues es que apenas empieza. Esto de Regina es algo que a lo mejor nunca habían oído. Van a decir, se echó el peyote más grande que yo. Ay, como si el peyote se fumara. Ahí te das cuenta que no sé, no tengo idea. ¿Qué se fumó este sonso? Yo no me fumé nada, sencillamente soy un testigo, porque yo vi, yo conozco, me consta, me lo contó la persona que lo vivió, que lo vio. ¿Sí me explico? Si a ti te haces cristiano y te dicen, mira, este es el Evangelio y Jesús nació hace 2000 años y Galilea y la Virgen y San José y esto y lo otro, pues eso es un cuento. Pero imagínate que tú te hubieras subido a un barco en el año 40, después de Cristo, en el año 40, y que vas de Jerusalén a Roma, y en el barco te encuentras a un tipo de un Galileo, ¿y quién eres tú? Dijo, no, pues me llamo Pedro. ¿Y a qué vas a Roma? Pues voy a la iglesia de Roma a fundar una nueva vida, una nueva religión, vengo a dar las enseñanzas de mi maestro. ¿Qué maestro? Y que San Pedro, el padre de la iglesia, San Pedro, el que tiene las llaves de la iglesia, las llaves del cielo y del infierno, imagínate que te cuente, es que estábamos nosotros en Galilea cuando llegó un maestro y nos dijo, sí, me deja lo que tiene, y que te empieza a contar, no es lo mismo que San Pedro o San Juan, el discípulo que ponía su cabeza en el regazo de Jesús, el discípulo amado, Santiago, te cuenten lo que vivieron, a que te lo cuente de San Pablo, que ya él no